Bueno, ya que básicamente la parte introductoria no tuvo muy buena recepción con algunos de ustedes, vamos a empezar la charla desde eh, la parte, digamos, más práctica, no tan filosófica. Bueno, uno puede definir a la conciencia como la capacidad que tenemos de crear representaciones mentales tanto del medio externo como del medio interno. Y no solo la capacidad de recrear ese tipo de representaciones, sino de tener acceso a ellas de una manera consciente. Otra manera de decir esto es que tenemos la capacidad de darnos cuenta que hacemos dichas representaciones, de reconocerlas como propias. Ok, ahora bien, el requisito sine qua non para que usted esté consciente es que primero que todo se tiene que estar despierto, ¿ok? Sin las luces encendidas usted simplemente no va a tener la capacidad de crear representaciones mentales ni de tener acceso a ellas. Eso es lo que se conoce como el estado de alerta o el estado de vigilia. ¿Ok? Eh, digamos, la analogía que usualmente la gente usa es que el estado de alerta es como la luz de un globo proyector en los cines viejos, ¿verdad? Donde antes de que haya una película en la pantalla tiene que estar la luz prendida. Usted sigue esta analogía, realmente el contenido de la conciencia, que la otra parte clásica de la misma es básicamente la película mental que nosotros experimentamos de momento a momento. Es básicamente el conglomerado de representaciones mentales que pueblan el espacio en nuestro cerebro. Entonces, que por supuesto, uno, para poder entender bien las causas, la fisiopatía y la verdad de los pacientes con alteración del estado de alerta, lo primero que tiene que hacer es entender el sustrato anatómico que lo media, es decir, cuáles son las estructuras dentro del cerebro que permite que estemos despiertos. ¿Okay? Y este cuento inició básicamente a finales del siglo eh, XIX, ¿ok? Donde empezaron a hacer autopsias de pacientes con enfermedades que daban en coma, de una enfermedad en particular que no vamos a hablar. Y se dieron cuenta que realmente las cortezas de este tipo de pacientes estaban íntegras. ¿Ok? Por lo que empezaron a sospechar que quizás quien determina el estado de alerta en nosotros o las estructuras que hacen esto posiblemente eran subcorticales. Eh, ya sean el diencéfalo o en el tallo encefálico. La cuestión es que no tenían ninguna forma de probar esta hipótesis porque experimentar con humanos era básicamente matarlos y los animales no hablan, entonces no tenían forma de valorar de su estado de conciencia. Eh, Realmente el problema era que no tenían una forma de valorar externamente la actividad cortical. No fue sino hasta la llegada de Hans Berger en 1929 con la invención del electroencefalograma, donde adquirimos por primera vez en la historia la capacidad de básicamente medir la actividad cortical externamente. Y esto fue un absoluto game changer porque de esta manera estos dos caballeros llamados Muruzzi y Magun, que no sé aquí, lograron empezar a lucidar el misterio detrás de cómo de cuáles son las estructuras que nos mantienen despiertos.
Y aquí es donde entran nuestros amiguitos los gatos a la escena, porque Mauricio y Magón lo que hicieron fue empezar a experimentar con ellos. Específicamente les colocaron electrodos en el cráneo y les empezaron a seccionar di- diferentes partes del tallo a ver qué pasaba con la actividad cortical. Lo primero que seccionaron fue la unión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal y se dieron cuenta que el trazo del electroencefalograma básicamente era muy similar al estado de alerta. Los gatos efectivamente estaban despiertos. Eh, Luego se seleccionaron una parte un poco más arriba en el mesencéfalo, específicamente entre los colículos superiores y los inferiores. Y ahí sí que el trazo tuvo un cambio que semejaba mucho a cuando alguien está pues, dormido o más bien en coma. Entonces se les prendió la luz y básicamente lo que pensaron fue que por aquí andaba el asunto. Mm, Entonces, ¿qué fue lo que se seccionaron? Bueno, al principio no tenían ni la menor idea, pero cuando vieron los cortes transversales se dieron cuenta que en el centro de los cortes se veía como una estructura, como una malla, como una estructura reticulada. Y ellos pues ya sabían que el sistema este que te da la corteza ascendía hacia la misma y la activaba. Entonces fue por eso que le pusieron el sistema reticular activador ascendente. Lastimosamente para los gatos, la historia con ellos no terminó ahí, porque para determinar exactamente dónde, dónde en medio de toda esa malla triangulada está el activador, empezaron a experimentar con gatos bajo anestesia general. ¿Okay? Y les estimularon zonas del tegmento rostral tanto del mesencéfalo como del puente y se dieron cuenta que la activación de estas zonas inducía el estado de vigilia en gatos anestesiados. Para los que no saben, el tegmento es toda esta zona rosada y está ubicada en la parte central del tallo encefálico. Lo que ven aquí es la base y aquí atrás está el techo. ¿Okay? Pronto se pusieron más finos y lograron determinar que estas eferencias activadoras que venían del tegmento mesopontino derivaban de dos núcleos de células colinérgicas. Uno se llama los núcleos laterales del tegmento y el otro los núcleos pedúnculo-pontinos. Las eferencias de estas células no hacen sinapsis directamente con la corteza, como uno esperaría, sino que hacen conexiones antes con el tálamo. Esto no es de sorprender del todo, ¿verdad? Porque el tálamo es el filtro antes del cual todos los sentidos, el olfato tiene que pasar para llegar a la corteza. Dentro del tálamo hacen sinapsis básicamente con dos núcleos. Los primeros son los núcleos intralaminares, que son los que están aquí adentro, y los otros son los núcleos reticulares. ¿Okay? De estos dos núcleos del tálamo salen de estos núcleos del tálamo salen entonces eferencias GABAéricas que lo que hacen es inhibir la actividad cortical. Entonces, realmente lo que hacen los núcleos colinérgicos es bloquear o inhibir al inhibidor. ¿Okay? Disminuyen la inhibición tónica por medio de las proyecciones GABAéricas que tiene el tálamo sobre la corteza. Entendiendo esto, no es de sorprender entonces que los bloqueadores muscarínicos puedan ejercer o deprimir el estado de alerta. Ahora bien, muchos de eso han notado, particularmente ahora luego del inicio de la residencia, que usted se toma una pastillita mágica de 10 miligramos, como que se les quita el sueño en las guardias, se logra enfocar más y poner más atención. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción del metilfenidato? Bueno, básicamente lo que hace es inhibir la recaptura tanto de noradrenalina como de dopamina en las células presinápticas, incrementando así la disponibilidad de la misma en la hendidura sináptica. Por ejemplo, pero como esto incrementa el estado de alerta, la atención a la concentración, si vimos que el neurotransmisor implicado era la acetilcolina. Bueno, porque aparte de los núcleos
colinérgicos que regulan el estado de alerta, que están localizados en el tegmento del mesencéfalo y el puente. Existen otros tres grupos de núcleos que también están en el tegmento, que mandan eferencias a toda la corteza y regulan su funcionamiento global. ¿Okay? Los dos que nos interesan en este caso son el locus ceruleus y el área tegmental ventral. ¿Por qué? Porque el locus ceruleus secreta norepinefrina y la área tegmental ventral dopamina. ¿Okay? Entonces, estos núcleos son muy famosos porque, como yo les acabo de decir, dado que se observan de manera difusa en toda la corteza, tienen un rol de regular funciones corticales globales, como la atención, como el afecto, el estado de ánimo, y sí, también regulan el estado de alerta. ¿Okay? Bueno, pero exactamente qué es lo que hace la activación de estas vías monoaminérgicas en la corteza. En una frase, lo que hacen es disminuir la cantidad de ruido neuronal. El ruido neuronal son básicamente descargas de las neuronas que no son estimuladas por nada y suceden de manera aleatoria. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que háganse de cuenta, digamos que esta cajita que les estoy haciendo aquí es un centro de procesamiento de información en el cerebro. Este centro recibe eferencias de células que sí se descargan en respuesta a algo y tiene que procesar la información que le llega para desencadenar una respuesta motora que cambia el comportamiento del animal. El ruido neuronal lo que hace es sobrecargar de inputs al centro de procesamiento, y esos inputs no sirven absolutamente nada porque son descargas aleatorias. Entonces, cuando usted disminuye esa cantidad cuando usted disminuye el ruido neuronal, lo que está haciendo básicamente es optimizando el procesamiento de información, con lo que usted se pone más alerta, se concentra más y básicamente anda más afilado. Por último, es importante mencionar que el hipotálamo también tiene un rol de modulación del estado de alerta, bastante obvio, ¿verdad? En el hipotálamo hay células sensibles a la luz que producen una molécula que se llama orexina. La orexina, a su vez, estimula a un grupo de células histaminérgicas dentro del núcleo tuberomamilar. ¿Ok? Y esas células secretan histamina, obvio, y activan a los núcleos colinérgicos del sistema activador ascendente, incrementando el estado de alerta. Entonces, tomando esto en consideración, tampoco es de sorprender que si usted toma antihistamínicos puede deprimir el estado de alerta de los pacientes. El resumen no lo vamos a saltar porque simplemente pueden devolver el video a empezar todo para repasarlo otra vez. Entonces, sigamos. Entonces, cuando empezamos a hablar del sustrato anatómico del contenido de la conciencia, la cosa se empieza a complicar un poco, porque realmente la ciencia aún no conoce exactamente cómo se crea. Cuando yo hablo de contenido de conciencia, me refiero a la película mental que sucede en la pantalla de la conciencia una vez que la luz está prendida, o sea, una vez que ya tenemos el estado de alerta. El término película mental es una analogía útil pero imprecisa, porque realmente nuestra experiencia subjetiva es multisensorial. Absolutamente todos los que están viendo este video en este momento están viendo cosas, están oyendo cosas y probablemente están sintiendo cosas con sus brazos, su piel o con el lapicero que están escribiendo en el papel o whatever. Pero no solo eso, también muy posiblemente, también de fijo están sintiendo sensaciones internas como náuseas, hambre o incluso sueño y aburrimiento. La información para la creación de todas estas representaciones mentales viene de los sentidos. Hay órganos sensoriales dedicados a sensar el medio externo, que básicamente son los 5 más famosos. Y eso es lo que se conoce como exterocepción. ¿Ok? Pero al mismo tiempo hay órganos que sensan el medio interno y la posición del cuerpo en el espacio. Eso es lo que se conoce como interocepción. ¿Okay? La información
del medio externo es captado por órganos sensoriales y llega hasta las cortezas primarias. ¿Ok? Ahí se empieza a integrar y empezaron a darle un poco de sentido, pero no es sino, bueno, cuando ya tenemos el paquete de información sensorial, esta se pasa a cortezas de asociación. ¿Ok? El trabajo de la constitución es dotar de sentido a lo que estamos percibiendo. ¿Cómo hace eso? Bueno, digamos, a la información sensorial pura le meten información acerca de la memoria, le meten información acerca de las emociones y le meten información contextual, digamos, también que también puede venir de otros sentidos. ¿Ok? Esto, como les acabo de decir, dota de sentido a lo que estamos percibiendo. Y eso sucede para la visión, para el tacto, para la audición, para todo, ¿ok? El asunto es que nosotros no experimentamos los sentidos de manera aislada. Uno no primero solo ve, luego se lo escucha, luego se siente. No, uno experimenta todo de un solo, ¿ok? Y, y ¿cómo se hace eso? Bueno, el cerebro tiene unos circuitos de integración multimodal que se encargan de unir toda la información cerebral en un paquete coherente que pueda ser percibido y utilizado por los centros superiores. Entonces, así es como se crean las representaciones mentales del medio externo. Y da la casualidad, que realmente no es ninguna casualidad, que para la introducción sucede lo mismo. Lo que pasa es que los centros de procesamiento están casi todos subcorticales, especialmente en el tallo. ¿Ok? Entonces, todos estos circuitos, tanto los que median la producción de representaciones mentales externas como las internas, se encargan de crear el montón de contenido de conciencia que nosotros experimentamos, ¿verdad? Básicamente el lenguaje que ustedes están escuchando en este momento, los píxeles que hay en la pantalla, el pensamiento que ustedes sienten cuando yo les digo algo que les hace en ese sentido, incluso sensaciones internas. Todo esto es lo que se conoce como el stream of consciousness, ¿verdad? Eso lo que se experimenta cuando básicamente está despierto. Todo esto yo se lo menciono porque la creación de contenido en la conciencia es realmente un esfuerzo encefálico global que requiere no solo del estado de alerta, sino de múltiples cortezas o zonas del cerebro, tanto supra como infratemporales. Y es, y es por esta razón que las alteraciones o las causas que alteran el contenido de la conciencia suelen ser afecciones más globales, bueno, son cosas que afectan de manera más global al encéfalo. Debido a que básicamente la conciencia se divide de manera clínica en dos partes, en la atención de estado de alerta y en la atención de contenido de conciencia. Lo que queda del resto de la charla, vamos a abordar primero, vamos a hablar cada uno por separado. Primero el estado de alerta, causas y lo que es el abordaje inicial, y luego vamos a hacer lo mismo con el contenido de conciencia, ¿ok? Si usted tiene claro cuál es el sustrato anatómico que media el estado de vigilia, es sencillo suponer las posibles etiologías que puedan deprimir el sensorio. ¿Ok? Literalmente cualquier cosa que comprima o que destruya al sistema activador ascendente o al tálamo de manera bilateral puede dar coma, ¿ok? Cuando el daño no es bilateral o tal vez no es tan intenso, el compromiso del estado de alerta es menos severo. Lo que me lleva al punto de mencionarles que, por supuesto con sus excepciones, la mayoría de veces la clínica de la depresión del estado de alerta sucede en un espectro que va, digamos, desde lo normal hasta coma, pasando por diferentes etapas. ¿Ok? Ese slide que están viendo aquí, como les mencionaba antes, por supuesto que está hecho a propósito. Es la tabla que sale en UpToDate en el artículo de coma. ¿Okay? Como pueden ver, la lista es inmensa y es sumamente práctico tratar de aprendérsela así, a hacha. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar agrupar las diferentes causas por un mecanismo fisiopatológico e ir viendo cuáles son las prioridades, santo Dios, ahí no dije nada del abordaje. ¿Ok? Muchas veces cuando tengamos una guardia, cuando acaba un turno, decimos que un paciente tiene alteración del sensorio. Y realmente esta frase no tiene nada de malo, pero ciertamente sí es muy poco informativa.
porque no nos dice nada acerca de cuál parte de la conciencia es la que el paciente tiene alterado. Eh, y eso es, al menos en el agudo, es sumamente importante porque la determinación de si hay presencia o no de depresión del estado de alerta es la prioridad inicial en el abordaje de los pacientes con alteración sensorio. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, por dos razones principales que se pueden resumir en solo una. Porque cambia el manejo. ¿Okay? El manejo en dos sentidos. Primero que todo, porque nos define la intensidad con la que vamos a estar encima del paciente. Y segundo, porque efectivamente puede hacer que uno instaure medidas terapéuticas desde sala de shock. Ok. Las dos razones que le mencionaba al principio de este slide son las siguientes. Primero, es porque, bueno, la primera razón es porque la depresión del estado de alerta puede disminuir la capacidad que tenemos de proteger y de mantener permeable la vía aérea. Cuando hablamos de protección de la vía aérea, nos referimos a la protección contra broncoaspiración y esto se logra mediante reflejos, ¿ok? Son varios. El reflejo, yo el mensaje, para mí es más importante es el reflejo de eglución, pero igual el reflejo de oxígeno y el nauseosos son clave. ¿Okay? Cuando hablamos de permeabilidad de la vía aérea, nos referimos básicamente a mantener la faringe abierta. Esto se logra básicamente manteniendo un tono adecuado de los músculos faringios. El asunto es que ambas funciones se pueden ver comprometidas en pacientes cuando el sensorio cae. Es por eso que una vez que establecimos que hay un compromiso del estado de vigilia, lo que sigue es determinar la severidad de dicho compromiso. ¿Okay? Y esto se hace por medio de escalas objetivas, como la que se diga que la escala como de Glasgow o la escala Ford. Que seamos realistas, todo el mundo usa esta. Bueno, entonces, ¿cuánto puntaje de Glasgow nos traduce una no progresión de la vía aérea? Bueno, yo supongo que todos aquí han escuchado el viejo adagio Glasgow 8 intubate. Y yo espero que todo el mundo también aquí sepa que eso no es cierto. ¿Okay? ¿Y por qué no es cierto? Bueno, porque hay pacientes con un Glasgow de menos de 8 que sí protegen vía aérea. Es decir, que mantienen sus reflejos. Y hay pacientes con Glasgow normales que no es que no protegen vía aérea, sino que naturalmente, de manera fisiológica, no tienen un reflejo nauseoso o tusígeno. ¿Okay? Y el porcentaje de esto no es despreciable, anda alrededor de más o menos 15 a 20%. ¿Ok? Dicho todo eso, bueno, dicho todo eso, sí es un hecho que el Glasgow importa, ¿verdad? Porque está bien documentado que entre más bajo sea el Glasgow, menos cantidad de reflejos protectores de la vía aérea y más riesgo de broncoaspiración, que realmente la broncoaspiración es lo que nos importa a los pacientes, no si tienen o no tienen reflejos, ¿ok? Entonces, la decisión de si un paciente protege una vía aérea va a ser muy paciente dependiente. Sin embargo, si quieren un número mágico, yo les propongo el número 6, menos de 6, no 6, menos de 6, ¿ok? Entonces, es por esta razón que realmente yo siempre cuando valoro el estado de conciencia de un paciente, con alteración del estado de alerta, lo que hago es ver el motor. ¿Por qué? Porque un motor de 5, porque un motor de 5 probablemente se corresponde a una composición de vía aérea, porque lo mínimo que va a tener el paciente es un 7, ¿verdad? Si tiene uno de verbal y uno de ocular. Ahora bien, ¿en qué me baso yo para decir el número 6? Bueno, básicamente en dos estudios de pacientes, bueno, en dos estudios de pacientes, uno con pacientes intoxicados y otro con pacientes con un trauma de cráneo, donde relacionaron el Glasgow con la presencia de reflejos de protección de vía aérea y con el riesgo de broncoaspiración. Ese es el primer estudio y este era con pacientes intoxicados. ¿Okay? En el grupo de pacientes que tenían un Glasgow menos de 6,
estos pacientes fueron los únicos con un riesgo estadísticamente significativo de broncoaspirar. Para el resto de Glasgow, el riesgo era el mismo. ¿Ok? Y ese es el estudio de pacientes con traumas de cráneo. En el mismo subgrupo de pacientes, es decir, en pacientes con Glasgow menos de 6, fueron los únicos que no se vieron perjudicados por la protección de la era. Para todo el resto, para todo el resto de los Glasgow, perdón, la intubación se asociaba con más mortalidad, más estrella en UCI y más tasa de complicaciones. Ahora bien, ojo, eso no quiere decir que la culpa de todos esos outcomes fue el tubo, ¿verdad? Existe la posibilidad que los pacientes simplemente estaban más enfermos de base y por lo tanto necesitaban el tubo y como estaban enfermos de base se complicaron más, ¿verdad? Esto yo se lo menciono nada más como una nota al pie de página porque es importante que desde ya, desde el inicio de su residencia, sean críticos con la lectura que ustedes leen. Pero bueno, sigamos. Ok, la otra razón por la cual la determinación de la presencia de compromisos del estado de alerta es súper importante es por una cuestión de ubicación. ¿Ok? Entonces, los núcleos del sistema activador ascendente se encuentran bien localizados en el tegmento del mesencéfalo y del puente, que son zonas centrales del tallo encefálico. Si hay algún proceso patológico que afecta localmente a estos núcleos, ¿verdad? Tienen la posibilidad de afectar al resto de núcleos del tallo. Y como mencionamos, esto nos preocupa porque el tallo regula dos funciones vitales, que básicamente son la respiración y el sistema cardiovascular. ¿Okay? Entonces es súper importante que cuando ustedes valoren a este tipo de pacientes logren identificar a aquellos con afección directa del sistema activador ascendente, porque la causa que está afectando al estado de alerta puede progresar hasta comprimir o destruir esos núcleos vitales. Existen en general dos grupos de etiologías que pueden afectar localmente a el sistema activador ascendente. Esas son las causas isquémicas y el otro son las causas estructurales. ¿Okay? El otro grupo de causas que en general pueden dar alteración del estado de alerta se les conoce como las causas funcionales. Que como yo les he mencionado, básicamente son un grupo heterogéneo de etiologías que tienen en común, que básicamente tienen que ver con el funcionamiento de las neuronas y no se ven en una tomografía. ¿Okay? Y cuando digo cuando digo TAC es porque aparte de la protección de la vía aérea y las medidas para asegurar presión de presión cerebral, la prioridad que usted le da a la tomografía depende de la posibilidad de que haya algo localizado afectando al sistema de vigilia. ¿Okay? Esto, esto no es complicado de entender, ¿verdad? Si usted le hace un TAC a un paciente, lo que tiene es una pelota, ¿verdad? Ahí que está haciendo un efecto de masa y el paciente está dañando, tiene una causa estructural. Si usted le hace un TAC al paciente y más bien lo que tiene es una hemorragia subaraneal o un evento cerebrovascular hemorrágico, pues también. Pero si usted le hace un TAC a un paciente y lo que tiene es una mancha negra sugestiva de isquemia, tiene una causa estructural. Y ahí, según la clasificación que les acabo de dar, no, yo dije isquémicas estructurales y funcionales, pero mucha gente sí las coloca juntas. Y la razón principal detrás de esto es porque la isquemia eventualmente se ve en una tomografía. Yo no las pongo juntas porque hay veces que en un ataque normal, digamos, sin medio de contraste, sin nada especializado, la isquemia puede no verse, pero si el paciente tiene signos de afectación del tallo, ustedes están en la obligación de descartar algo isquémico, porque el paciente se puede beneficiar de trombolisis. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver, digamos, las etiologías del estado de alerta de cada uno de estos grupos. No vamos a hablar de todas las causas porque esto es sumamente impráctico, pero sí vamos a tocar algunas que nos ilustran los conceptos que acabamos de ver y que también nos ilustran hallazgos al examen físico que son súper importantes de ir a buscar en este grupo de pacientes. Entonces, empecemos por las etiologías isquémicas. Eh, entonces,
Tanto los núcleos del sistema activador ascendente como el tálamo son estructuras que pertenecen al tallo y al diencéfalo. ¿Ok? Y ambas son irrigadas por la circulación posterior. Por lo tanto, si me hablan de causas isquémicas de alteración del estado del delta, yo pensaría en eventos cerebrovasculares isquémicos que afecten a estas, que afecten a dicha circulación, ¿ok? Usualmente la afectación del estado del delta sería súbita, ¿verdad? Porque las células pasan de tener oxígeno a no tenerlo en un instante, ¿ok? La causa más común, tal vez la causa más famosa de alteración del estado de alerta por un evento isquémico de la circulación posterior es el síndrome TOP de la basilar, ¿ok? Para entender esto bien, vamos a... bueno, eh, la circulación posterior viene de las arterias vertebrales. Están, ascienden hacia el cráneo a través de los agujeros que están en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Una vez que entran al cráneo, suben a cada lado del bulbo raquídeo y se juntan cerca o en el ángulo punto cerebroso para hacer la arteria basilar. ¿Ok? La arteria saca ramas paramedianas, que son ramas penetrantes que irrigan la parte más central del el puente, que son estas que ustedes ven aquí, y luego sus dos ramas terminales son la arteria celosa superior y la arteria cerebral posterior, ¿ok? Eh, el síndrome TOP de la basilar sucede cuando hay una oclusión, ya sea por una embolia o por una trombosis de la parte más top o la parte más superior de la arteria basilar, que va básicamente alrededor de aquí, ¿verdad? Claramente, a veces la oclusión no es total y el grado de isquemia depende de la circulación colateral, pero lo importante de este slide es que vean dónde queda la parte más superior de la arteria basilar, justo a la par del mesencéfalo y justo a la par del puente, en la zona donde está el sistema activador ascendente. Y es por esto que pueden dar coma, ¿ok? El diagnóstico del síndrome TOP de la basilar no es nada fácil, incluso con imágenes, porque hay ciertas cosas que no se nos pueden ir, ¿ok? Eh, ¿Ustedes recuerdan un signo temprano de isquemia que se llama el signo de la arteria hipertensa o el signo de la cuerda? Es el que está aquí. Clásicamente, o por lo menos yo lo aprendí descrito con la arteria cerebral media. Eh, Básicamente lo que ustedes ven es un taxi medio, una zona hiperdensa dentro de la arteria. Esta zona hiperdensa básicamente lo que representa es el trombo, que como es un trombo fresco está lleno de eritrocitos, y al parecer tanto la globina como el hierro dentro de la hemoglobina tienen una atenuación así blanca, ¿ok? Este mismo signo se puede ver en la arteria basilar, que es este que están viendo aquí, ¿ok? Justo nuevamente en el sistema activador ascendente. Entonces, si ustedes ven esto en un taxi medio, están obligados a hacer un angiotac, que se ve más o menos como así. Vean cómo esta es la basilar, luego hay un defecto llenado por el trombo y luego se pintan las arterias cerebrales posteriores, se pintan por la circulación colateral con el polígono de Willis. ¿Okay? Es importantísimo que ustedes logren identificar esto, porque si no al paciente se le va a poner el mesencéfalo todo negro y básicamente se va a morir. Bueno, la otra opción teórica de un evento isquémico de la circulación posterior que afecte focalmente, digamos, al sistema activador ascendente o al tálamo es básicamente un infarto bilateral del tálamo. Es muy raro porque el tálamo queda muy cerca del polígono de Willis y por lo tanto es irrigado por muchas ramas de la circulación anterior y la circulación posterior. ¿Okay? Sin embargo, existe una variante anatómica que se conoce como la arteria de Percherón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es este asunto? Bueno, normalmente las ramas perforantes de la arteria cerebral posterior que irrigan al tálamo nacen de manera bilateral, ¿verdad?
Pero en individuos con este tipo de variable anatómica, las ramas perforantes nacen de una sola arteria que se llama la arteria de Percherón. Entonces, si hay una trombosis de esa arteria aquí, o un émbolo, lo que sea, puede haber isquemia bilateral del el tálamo y por lo tanto alteración del estado de alerta y hasta coma. ¿Okay? Este es otro esquema que quizás lo deja un poco más claro. Esta es la cerebral posterior. De una de las dos cerebrales posteriores nace la arteria de Percherón y todas las glándulas perforantes que irrigan a los dos amos bilaterales nacen de ahí. Bueno, con el síndrome TOP de la basilar y con el evento isquémico de la arteria de Percherón básicamente se cubren las únicas dos causas de eventos isquémicos que afectan directamente al sistema activador reticular ascendente o al tálamo, ¿ok? No son las únicas injurias isquémicas que pueden hacer esto, pero sí ciertamente son las únicas que dañan al sistema de manera directa, ¿ok? Destruyéndolo por necrosis coagulativa, secundaria isquemia, obvio. Eh, Eso nos deja la pregunta de cuáles son el resto de causas que pueden alterar el estado de alerta por medio de isquemia. Y bueno, hay causas globales y la primera que se me ocurre a mí en este aspecto es el paro cardiorrespiratorio. Aquí lo que sucede es que simplemente la presión de perfusión cerebral cae a cero, es inexistente y por supuesto que eso compromete el aporte de oxígeno a todo el encéfalo y todo el encéfalo incluye el sistema activo ascendente, entonces el paciente cae. Esto yo se lo menciono no porque sea difícil entender cuál es el mecanismo detrás de la alteración del sensorio paro, sino porque nos ilustra el concepto de que cualquier cosa que disminuya la presión de producción al cerebro puede efectivamente alterar el estado de alerta. Entonces, bueno, recuerden que la presión de pulsación cerebral es básicamente la presión que determina el flujo de sangre hacia el encéfalo y depende de la interacción de las dos presiones. Una de ellas es la PAM, ¿verdad? Que es la fuerza que empuja la sangre a través de todos los vasos sanguíneos para llegar a todos los tejidos y otra es la PIC. La PIC es, es obviamente la presión intracránea y es la presión que supone ese flujo, es decir, es la fuerza a vencer para que la sangre entre al encéfalo, ¿ok? De esto se puede decir de manera bastante obvia que cualquier cosa que baje la PAM o que incremente la PIC pues básicamente va a comprometer la presión de producción al cerebro. Es por esta razón que parte de la clínica de hipertensión intracranial es depresión del estado de alerta. Cualquier etiología que dé esto puede hacerlo. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, tenemos como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, ¿ok? La causa de la depresión inicial del estado de alerta en estos pacientes es un incremento masivo y súbito en la presión intracranial cuando la edema se rompe y todo el suelo se llena de sangre, ¿verdad? Luego de esto, los pacientes pueden compensar poniéndose hipertensos y se despiertan con la peor cefalea de su vida. ¿Okay? Es por esta razón que la hemorragia subaracnoidea es un diagnóstico diferencial de síncope. ¿Okay? Ahora bien, este no es el único mecanismo por medio del cual las hemorragias subaracnoideas pueden crear hipertensión intracraneal. ¿Okay? Cuando es una Fisher 4, es decir, con excesión intraventricular, se puede obstruir el cuarto ventrículo y por lo tanto se obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo a través de los forámenes de Luschka y Magendie hacia las granulaciones subaracnoideas donde se reabsorbe y el paciente entra o desarrolla hidrocefalia obstructiva. Esto claramente incrementa la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de la bóveda craneal y también da hipertensión intracraneal. Ok, la otra causa que da alteración de la sabreta por hipertensión craneal es la trombosis de senos venosos. Obviamente, si hay una obstrucción al drenaje venoso, al drenaje venoso se va a incrementar la cantidad de sangre total en la bóveda craneal y eso da hipertensión intracraneal y puede isquemizar el sistema activar ascendente. Sin embargo, este no es el mecanismo principal de isquemia. O sea, la presión craneal por sí misma no explica la alteración de sensorio en isquemia del sistema activar ascendente en estos pacientes. La causa principal de isquemia es el incremento de la presión venosa.
Recuerden que obviamente, ¿verdad? La sangre fluye de arterias, pasa por capilares y llega a venas. Entonces tiene aquí un trombo, ¿verdad? Se incrementa la presión venosa y por lo tanto el delta de presión para que se cree el flujo baja y el paciente entra en isquemia, ¿ok? Entonces, de manera interesante, el resto de causas isquémicas que pueden alterar el estado de alerta no lo hacen por medio de isquemia en el sistema interesante con el tálamo, sino por medio de compresión. Bueno, ¿cómo es que sucede esto? El ejemplo más representativo de una forma en que un evento isquémico puede alterar el estado de alerta sin crear isquemia, el sistema activador ascendente o el tálamo, es cuando a un paciente le da un evento de vascular isquémico maligno. Eso por supuesto que no es un término formal, ¿verdad? Nada más es una forma coloquial de decir que hay una... Bueno, no es coloquial tampoco, pero bueno, es una forma de decir que la oclusión es muy proximal. ¿Okay? Como ustedes saben, cuando hay una oclusión muy proximal, por ejemplo, desde la arteria cerebral media, básicamente casi que todo un hemisferio se encuentra isquémico. ¿Okay? Cuando las neuronas están isquémicas, le sucede un tipo de edema cerebral que se conoce como edema citotóxico. Okay. El edema citotóxico va a tender a incrementar el volumen neuronal. Y si se incrementa ese volumen es muy importante, esto incrementa la presión dentro del compartimento donde está ese tejido. Y un compartimento porque, como ustedes saben, la bóveda craneal se subdivide en diferentes compartimentos por medio de deflexiones de la dura madre. La más famosa de todas es el espacio suprainfratentorial que lo divide la tienda del cerebelo. El espacio supratentorial, a su vez, se divide en derecho y en izquierdo por medio de la hoz del cerebro. La hoz del cerebro lleva en su borde superior e inferior a los senos venosos del mismo nombre. ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, que cuando la presión dentro de un compartimento sube y excede al otro lado, se crea un delta de presión entre los dos sitios y esto hace que el compartimento donde hay más presión se mueva hacia el otro lado, creando una herniación. ¿Okay? Las herniaciones pueden ocasionar compromiso del sistema activador ascendente al comprimirlo y la compresión a su vez crea disfunción neuronal por dos mecanismos. El más fácil de todos es que crean isquemia. Si usted estira un tejido, va a estirar los vasos sanguíneos, creando tal vez simplemente disrupción de los mismos e isquemia. El otro mecanismo es por medio de disrupción del transporte axonal. Las neuronas son células que son realmente muy sensibles y basta con que usted solo ligue con un hilito, un axón para crear disrupción de su citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto es como la calle por medio del cual van los motores moleculares desde la terminal de la acción hasta el soma, llevándose los desechos. Si se causa la disrupción del citoesqueleto, este transporte de los desechos hacia el soma se interrumpe y se empiezan a acumular en la parte distal del axón, creando disfunción. No solo eso, la acumulación de desechos en la parte más distal del axón hace un gradiente osmótico que jala agua, y esto de hecho es parte del mecanismo por el cual los pacientes tienen papiledema. Entonces, este concepto es sumamente importante entender porque explica cómo patologías isquémicas estructurales supratentoriales pueden alterar esta alerta por medio de compresión del sistema activador ascendente cuando inducen una herniación, lo que nos lleva a hablar de las patologías estructurales. ¿Okay? Las causas estructurales se denominan así porque son lesiones espacio ocupantes en el parénquima cerebral, por lo tanto prácticamente siempre se pueden ver una tomografía de cráneo. En general hay tres sustancias que ocupan espacio dentro de la bóveda craneal, que son básicamente sangre, líquido cefalorraquídeo o tejido, ¿verdad? Que pueda no ser parénquima cerebral. El incremento de cualquiera de estas tres cosas puede dar coma por diferentes mecanismos. ¿Okay? Entonces, el mecanismo por el cual esas lesiones pueden inducir coma depende de su ubicación. Si son lesiones supratentoriales, como ya vimos, inducen coma por medio de incrementar la presión dentro de un compartimiento y por lo tanto crear una herniación con compresión del sistema activador ascendente. Si son lesiones infratentoriales, ¿okay? El coma se crea básicamente porque destruyen o porque comprimen de manera directa el sistema activador ascendente.
Entonces, ¿cuáles destruyen? Todo lo que sangre destruye. Cuando un vaso, digamos, en un evento hemorrágico del tallo, cuando un vaso se rompe, la sangre diseca a través del tejido encefálico y rompe las neuronas. Eventos cerebrales, oígame con ese, más que fuerte. Eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Y las compresiones pueden ser por medio de hidrocefalia o cualquier más. Entonces, siempre es importante cuando observamos a los pacientes con alteración del estado de alerta indagar acerca del tiempo de instauración. ¿Por qué? Porque las alteraciones súbitas del estado de alerta siempre requieren valoración inmediata, porque hay que descartar causas vasculares, ya sean eventos isquémicos o hemorrágicos de la circulación posterior, así como hemorragia subaracnoidea. ¿Okay? Evidentemente, pueden también haber etiologías asociadas a trauma por el contexto clínico, que es muy obvio. Y también hay que decir que hay causas de alteración de la alerta de manera inmediata que también que caben dentro del grupo de las causas funcionales. ¿Como cuáles? Bueno, como crisis convulsivas. Pero esto suele ser muy obvio dado el contexto clínico, aunque no siempre. La distinción con respecto al tiempo de instauración es muy importante porque el resto de patologías estructurales que inducen alteración del estado de alerta, es decir, las masas o incluso la hidrocefalia, no lo hacen de manera súbita. ¿Okay? Los tumores crecen lento y se hernian hasta después de que hayan agotado los mecanismos compensatorios para bajar la PIC. Entonces, básicamente ya vimos a grandes rasgos cuáles son las causas isquémicas y las estructurales. Entonces vamos a continuar con la hora de esos pacientes. Entonces, el siguiente paso, luego que usted determina el compromiso del estado de alerta y la severidad del mismo, lo que se ocupa hacer es determinar el riesgo que el paciente tenga una patología isquémico-estructural que explique su alteración del estado de alerta. ¿Por qué eso es importante? La importancia de saber el riesgo que tiene el paciente de tener una patología isquémico-estructural es que son precisamente las alteraciones o las causas isquémicas y las estructurales las que pueden afectar de manera directa a los núcleos del sistema activador ascendente. Recordemos que esos núcleos están dentro del tegmento del tallo encefálico, ¿verdad? Y dentro de ese mismo tegmento hay otros núcleos que regulan funciones vitales, como la respiración y el sistema cardiovascular. Entonces, si hay una causa que afecta de manera directa, ya sea por compresión o por destrucción a estos núcleos, también existe la posibilidad que afecte al núcleo que controlan estas dos cosas y que el paciente se muera. ¿Okay? Entonces, la pregunta a contestarnos es ¿cómo identificamos ese tipo de pacientes? Y bueno, en lo agudo se identifican por medio de un examen físico dirigido. Lo que se busca al examen físico son básicamente datos que nos traduzcan compromiso del tallo. ¿Okay? Entonces, ¿y cuáles son esos hallazgos? Bueno, en el tallo, aparte de núcleos que funciones vitales, hay otro montón de circuitos y núcleos que controlan otras funciones que también no son vitales, pero sí son muy importantes. ¿Como cuáles? Bueno, como el tamaño de las pupilas y como los movimientos oculares conjugados, sean voluntarios o involuntarios en forma de reflejos. ¿Como cuáles? Como el vestíbulo ocular y el reflejo oculocefálico. ¿Okay? Entonces, alteraciones en estas tres cosas es lo que usted quiere buscar de manera rápida y dirigida en los pacientes que usted valora en sala de shock con alteración del sensorio para así estimar el riesgo de patología estructural. Bueno, por supuesto que también las focalizaciones motoras son cosas que nos sugieren afectación de tallo, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando usted revise el estado de los pacientes le va a inducir dolor, ¿okay? Y este es el momento donde usted se fija
en su respuesta motora. Y aparte, si localiza o no el dolor, es súper importante que ustedes se fijen si mueve los dos lados o mueve solo uno. ¿Ok? ¿Será que está lateralizado? Yeah, ¿ok? Y esto es porque recuerden que el tracto córtico espinal sale desde la corteza motora, forma la cápsula interna y baja hacia la médula espinal a través del tallo encefálico, donde usualmente se localiza en la zona anterior, la lateral del mismo. Por lo tanto, si hay un evento estructural o isquémico que afecta focalmente el tallo, también tienen la posibilidad de dar focalizaciones motoras. ¿Ok? Entonces, empecemos por las pupilas. Ese es el primer gran grupo de hallazgos clínicos que hay que ir a fijarse para determinar el riesgo que el paciente tenga o no patología isquémico-estructural, ¿ok? Uno puede ser muy poético y decir que las pupilas son las ventanas para saber la integridad del tallo y el barómetro cualitativo de la presión intracraneal. Y eso es cierto, pero en esencia las pupilas son un hueco en el centro del iris, ¿ok? Bueno, el diámetro de la pupila depende de la acción de dos músculos, ¿ok? Y cada uno de los músculos es controlado por una parte del sistema nervioso autónomo. El primero es el músculo dilatador de la pupila, que sus fibras están situadas perpendiculares a la circunferencia de la pupila, lo que hace que cuando se contraen, se acortan estas fibras y por lo tanto la pupila se abre, induciendo midriasis. Este músculo es controlado por el sistema simpático, que secreta norepinefrina que actúa sobre los receptores alfa 1. ¿Okay? El otro músculo es este que ven aquí, que es el músculo de esfínter pupilar, cuyas fibras van paralelas a la circunferencia de la pupila. ¿Okay? Eso hace que cuando se contraen, hacen así, induciendo miosis. Es controlado por el sistema parasimpático, que secreta acetilcolina y inerva a receptores M3. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones pupilares que nos traducen afectación del tallo? Bueno, hay una muy famosa que todo el mundo aquí sabe cómo se ve, y es esta, es la famosa pupila de Hutchinson. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esta pupila? Bueno, entonces, para entender por qué sucede la pupila de Hutchinson, hay que recordar que la inervación parasimpática que induce la miosis es llevada por el tercer paracraneal. Y recuerda que el tercer paracraneal sale desde el mesencéfalo a través de la fosa interpeduncular y discurre hacia adelante, ¿verdad? Pero un poco, ese es el mesencéfalo, ¿verdad? El famoso Mickey Mouse. Esos son los pedúnculos del cerebro, esos son los núcleos rojos, esa es la sustancia negra, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que cuando hay una herniación transtentorial lateral, el uncus comprime al tercer paracraneal y esa compresión destruye el estímulo miótico y por lo tanto la midriasis queda sin oposición y la pupila se dilata, ¿ok? La dilatación pupilar obviamente va a ser ipsilateral a la lesión, ¿verdad? De hecho, en pacientes con un trauma de cráneo y una lesión intracraneal expansiva, la pupila dilatada es ipsilateral a la lesión en un 90% de las ocasiones. Es por eso que se dice que la pupila localiza a la lesión. Ahora bien, si la dilatación pupilar sucede por compresión del tercer paracraneal, ¿ustedes creen que la pupila en cuestión va a estar reactiva? La respuesta es obviamente no. ¿Por qué? No puede estar reactiva la luz porque lo que se está perdiendo precisamente es la constricción pupilar, el estímulo mióptico, ¿ok? Esta imagen también nos resulta muy útil para recordar más o menos cuál es la vía parasimpática del control del tamaño pupilar, ejemplificada por el famoso reflejo luminoso, ¿ok? Entonces, la luz entra por cualquiera de los dos ojos, viaja a través del nervio óptico y en las vías aferentes hasta una zona que se llama el núcleo pretectal, ¿ok? Que queda en la parte dorsal del mesencéfalo. Dentro del núcleo pretectal sucede procesamiento de información, ¿ok? Más que todo en relación a la intensidad luminosa.
¿Por qué? Porque la cantidad de miosis que se va a inducir depende de la luminosidad, ¿ok? Del núcleo protector, que es este que está aquí, salen eferencias que van hacia ambos núcleos de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal es la fuente de neuronas parasimpáticas preganglionares que llevan fibras parasimpáticas, obvio, y que son las que van a inervar al músculo esfínter de la pupila, ¿ok? El núcleo de Edinger-Westphal nutre de fibras parasimpáticas al tercer par, hace sinapsis en el ganglio ciliar y de ahí llega hasta la pupila. Entonces, el tercer par craneal se compone de dos tipos de fibras. La primera son fibras motoras que nacen de el núcleo del tercer par craneal propiamente dicho, y las otras son fibras parasimpáticas que nacen del núcleo de Edinger-Westphal. Es súper importante para esta clase y para la vida que ustedes sepan que estas fibras se localizan en partes distintas del nervio, ¿ok? Las parasimpáticas van en la parte de afuera, son estas verdes, y las fibras musculares son las amarillas que van por dentro. ¿Por qué esto es importante entender? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante porque las lesiones compresivas del tercer par craneal va a tener afección de toda la fibra. Vean el dibujo, ¿verdad? Se comprimen tanto las verdes como las amarillas, ¿ok? Y esto tiene que haber un tercer par craneal completo, es decir, el paciente va a tener midriasis, afección pupilar, va a tener el ojo desviado hacia abajo y hacia afuera, y va a estar con tosis, ¿ok? Por otro lado, las lesiones isquémicas solo van a isquemizar, como es obvio, la parte de adentro, ¿verdad? Porque la parte de afuera en isquemia siempre se preserva. Esto quiere decir que las fibras parasimpáticas van a estar bien y los pacientes no van a tener midriasis, la pupila va a estar bien. Entonces van a tener clínicamente tercer par craneal incompleto, ¿ok? Entonces, la causa más común de isquemia tercer par craneal es afección microvascular. Usualmente se presentan pacientes de 50, 60 años con diabetes. El pronóstico es muy bueno. Cuando los meses se curan, ¿ok? Entonces, las lesiones compresivas del tercer par craneal son básicamente de dos tipos. Las lesiones transcentrales, que obviamente el paciente se va a presentar en coma o con alteración del estado de alerta. Y dos, la compresión por medio de un aneurisma de la comunicante posterior, que es el segundo tipo, bueno, la segunda localización más común para los aneurismas intracraneales, ¿ok? Entonces, los pacientes con compresión del tercer par craneal por medio de un aneurisma se van a presentar con diplopia, ¿verdad? Esto es esperable porque si los ojos no se mueven de manera conjugada, el paciente no va a enfocar bien y va a haber doble, ¿ok? Entonces, la razón por la cual los pacientes con un aneurisma comunicante posterior la razón por la cual los aneurismas de la comunicante posterior pueden comprimir el tercer par craneal es por la anatomía, ¿verdad? Como yo les mencionaba, el tercer par craneal nace el mesencéfalo, sale por la fosa interpenincular y pasa en medio de las dos ramas terminales de la arteria basilar, ¿verdad? La cerebral posterior y la cerebral superior, ¿ok? Sigue transcurriendo hacia adelante en próxima cercanía con la comunicante posterior, de manera que si hay aneurismas de la misma, lo van a comprimir y va a haber disfunción, ¿verdad? Eso es importante porque esto da un tercer par craneal completo la mayoría de veces, y esto es un paciente que hay que hacerle angiotac. De fijo, no es que el aneurisma está roto, de hecho, usualmente no lo está, pero sí hay que descartarlo. Caso contrario, un paciente con un tercer par incompleto de 50-60 años que es diabético, probablemente uno puede obviar el angiotac. ¿Ok? La otra alteración pupilar que todo el mundo conoce es la midriasis bilateral. Este es un signo ominoso y de mal pronóstico. La razón por la cual es un signo de mal pronóstico es porque se presenta muy tardíamente en la evolución clínica de estos pacientes. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, la midriasis bilateral es secundaria a un fenómeno que se conoce como deterioro rostrocaudal. Ese es un término que describe la afectación progresiva del tallo a medida que progresa una herniación. Entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, vimos que con las herniaciones uncales, lo primero que se afecta es el tercer par ipsilateral, ¿verdad? Por compresión, ¿verdad? Y eso es lo que crea la anisocoria. Entonces, lo que hay que explicar es básicamente cómo disfunciona el tercer par del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que se incrementa aún más la presión intracraneal supratentorial y la herniación progresa, hay una fuerza que empuja el tallo hacia abajo. Eso es lo que es herniarse, ¿verdad? Y a medida que el tallo se empuja hacia abajo,
se lleva consigo estructuras que nacen del tallo pero que se anclan más arriba, estirándolas. Ese estiramiento que da difusión de las mismas. Y da la casualidad, que no es una casualidad, que el tercer par nace el mesencéfalo y se ancla en la órbita. Entonces, cuando se estira el tallo, todo se jala hacia abajo y se afecta el tercer par craneal del otro lado, dando la midriasis bilateral. Lo otro que puede pasar es que la arteria basilar, ¿verdad?, se jala hacia abajo igual y las ramas penetrantes se rompan. Eso es lo que da un hallazgo en la autopsia de los pacientes que están que se conocen como las hemorragias de Duret. Entonces, nuevamente, eso secundaria es esa ruptura de los vasos perforantes de la basilar. Y esta ruptura secundaria que la basilar se hace para abajo y se rompe. El otro patrón de afección pupilar que nos debe hacer pensar en la posibilidad de que haya afección del tallo es la miosis bilateral, especialmente cuando las pupilas son bien pequeñas, y eso es lo que se conoce como pinpoint pupils, ¿ok? Entonces, eso sucede por afectación de la vía simpática, ¿verdad? Si usted afecta la vía simpática, se pierde el estímulo de midriasis, por lo tanto gana la miosis y se ve así. Específicamente, lesiones que involucran al puente. Como ustedes saben, la otra causa de pinpoint pupils es opioides, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, para entender cómo pasa esto, hay que recordar un poco la vía de control simpático del tamaño pupilar. Entonces, las células preganglionares nacen en el hipotálamo y descienden a la médula espinal a través de todo el bulbo raquídeo. Dentro de la médula espinal cursan en la columna intermedio lateral y salen a los niveles de T1 a T3. Cuando salen, hacen sinapsis con el ganglio cervical superior y nacen las neuronas postganglionares, ¿ok? Las fibras de las neuronas postganglionares ascienden hacia el cráneo formando un plexo alrededor de la arteria carótida común y luego la arteria carótida interna, ¿ok? Cuando la carótida interna entra al cráneo y llega al seno cavernoso, las fibras que vienen en el plexo, que están aquí alrededor, se juntan con la rama oftálmica del quinto paracraneal. Y así es como entran a la órbita. Vean aquí entrando a la órbita, ¿ok? Y eventualmente llegan a la pupila, donde inervan al músculo dilatador de la pupila y al retractor del párpado superior, ¿verdad? Ok, entonces, si uno entiende más o menos cómo funciona esta vía, uno se da cuenta que una lesión en cualquier parte de la misma puede inducir miosis. Pero el asunto es que son las lesiones en el puente las que clásicamente se asocian con la miosis más intensa de todas. ¿Por qué? Bueno, porque a través del puente, que es esta parte que está aquí, ¿verdad?, no solo desciende la vía simpática activadora, ¿verdad?, la normal, la que induce midriasis, sino que ahí nace una vía ascendente inhibitoria, que por supuesto que inhibe a los núcleos de Edinger-Westphal y por lo tanto antagoniza a la miosis, ¿verdad? Entonces, si hay una lesión en el puente, usted no solo destruye a las fibras, que son estas que inducen la midriasis, sino que destruye al inhibidor de la miosis. Por lo tanto, el núcleo de Edinger-Westphal se vuelve loco porque queda sin oposición y crea las pupilas más pequeñas que se conocen, ¿ok? Entonces, es por esta razón que las lesiones diencefálicas, es decir, en el hipotálamo, ¿verdad?, que comprometería a las fibras simpáticas preganglionares, las pupilas no son clásicamente mióticas, sino que más bien están en un punto medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted pierde la vía descendente activatoria, pero aún tiene la vía ascendente que sale del puente que inhibe al núcleo de Werfer. Entonces la miosis no queda sin oposición. Ok. Entonces, con eso claro, vamos a empezar a explorar el segundo grupo de hallazgos clínicos que ustedes tienen que ir a buscar, que se relacionan con los movimientos oculares. Aquí les voy a explicar la ventaja evolutiva de tener dos ojos en lugar de uno, pero realmente ya no lo voy a hacer porque luego se pierden. Bueno, entonces, para que usted forme una sola imagen en su retina, los dos ojos deben de moverse de manera conjugada, es decir, al mismo tiempo y hacia el mismo lado, ¿ok? Si no, tendríamos diplopia. Ok, entonces los ojos, o más bien cada ojo, se mueve gracias a la acción de 6 músculos que están inervados por 3 núcleos, ¿ok? Y todos esos núcleos están dentro del tegmento mesopontino, ¿ok? Entonces son 6 núcleos
Perdón, son seis músculos y tres núcleos, y la necesidad de una visión conjugada y precisa hace que el control de los movimientos conjugados de los ojos sea bastante complejo. Y es aún más difícil, o la cuestión se todavía más compleja, si usted toma en cuenta que aparte del movimiento voluntario, los ojos también tienen que acomodarse de manera refleja a los movimientos de la cabeza. Eh, es por esta razón que el control de los movimientos conjugados se subdivide en dos partes: en el control de los movimientos horizontales y en el control de los movimientos verticales, ¿ok? Entonces, cada uno de estos movimientos se controla por dos núcleos que también están dentro del tegmento mesopontino, ¿ok? Para el control del movimiento horizontal tenemos a la formación reticular peripontina, PPRF por siglas en inglés, que son estos verdes que están aquí, y el fascículo longitudinal medial, que es este rojo que ven aquí, ¿ok? El fascículo longitudinal medial tiene la fama de solo ser un fascículo, es decir, que solo lleva axones que conectan a varios núcleos oculomotores, pero eso no es cierto. También sucede integración dentro del mismo, ¿ok? Y para el control de los movimientos verticales tenemos a dos conjuntos de núcleos que en ambos casos llevan la palabra intersticial en su nombre. Entonces está el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial en IMFL, perdón, el núcleo intersticial de Cajal, ¿ok? Entonces, y ambos núcleos están localizados en la parte más superior del mesencéfalo, aquí, ¿ok? Ok, pero exactamente cuál es la función de este par de núcleos. Bueno, estos núcleos lo que hacen es recibir información tanto de la corteza para control voluntario del movimiento, como el tallo para control involuntario. Y lo que hacen con esa información es integrarla para ejecutar de una manera coordinada los movimientos oculares conjugados, ¿ok? Entonces, el movimiento horizontal voluntario es controlado por el área 8 de Brodmann, que también lleva el nombre campo ocular frontal, ¿ok? Entonces, como todas las fibras de control motor de todo el cuerpo cruzan la línea media, con el resultado de que el campo ocular frontal derecho mueve los ojos hacia la izquierda, ¿ok? Y el campo izquierdo mueve los ojos hacia la derecha, ¿ok? Normalmente ambos campos mantienen una inervación tónica en los músculos extraoculares, y así la mirada se mantiene fija al frente, ¿ok? Ok, lo que sucede es que cuando uno de los dos campos se destruye, ya sea por isquemia o por cualquier tipo de lesión, se pierde el avance y la mirada se desvía. Entonces, ¿qué sucede si se destruye el campo derecho? Bueno, lo que va a pasar es que el campo izquierdo va a ganar, entre comillas, ¿verdad? Y el campo izquierdo mueve los ojos hacia la derecha. Entonces, con lesiones destructivas, la mirada se desvía ipsilateral a la lesión. Más bien, si hay una crisis convulsiva, digamos, que involucra el campo izquierdo, lo va a hiperactivar, ¿verdad? Y como el campo izquierdo está hiperactivo, gana y mueve los ojos hacia el lado derecho. Una que las lesiones irritativas o que activan a la corteza van a inducir la desviación de la mirada contralateral a la lesión, ¿ok? Entonces, para entender cómo sucede el control del movimiento horizontal conjugado de los ojos, hay que repasar un poco las vías que lo controlan. Entonces, si usted quiere mover sus ojos hacia el lado izquierdo, es su campo ocular frontal derecho quien elucida este movimiento, ¿ok? Sus eferencias cruzan la línea media y bajan hasta el puente donde se topan de primero la formación reticular peripontina, ¿ok? Que como ya vimos en conjunto con el fascículo longitudinal medial es quien ejecuta y coordina los comandos de la corteza. Entonces, para que sus ojos vean hacia la izquierda, usted tiene que hacer dos movimientos diferentes. Tiene que abducir su ojo izquierdo y tiene que aducir su ojo derecho, ¿ok? Estos movimientos son controlados por dos núcleos diferentes. En el caso de la abducción, el movimiento se controla por el sexto paracraneal, y en el caso de la aducción, por los núcleos del tercero, ¿ok? Entonces, la formación reticular peripontina debe de hacer sinapsis con ambos núcleos. La sinapsis con el núcleo del sexto par le queda muy fácil porque es ahí nomás.
en el puente mismo, pero para hacer conexión con el tercero debe cruzar la línea media y ascender hasta el mesencéfalo. ¿Cómo hace esto? Bueno, por medio del fascículo longitudinal medial. Cruza la línea media, sube hacia el mesencéfalo y activa al núcleo de tercer par. Entonces, la activación simultánea de ambos núcleos oculomotores hace que usted mueva su mirada hacia el lado izquierdo. Entonces, la cuestión es que los núcleos de control oculomotor no solo reciben aferencias de la corteza para el movimiento voluntario, sino que también reciben información de el sistema vestibular. Eso como el objetivo, cuando la cabeza se mueve de lado a lado o de arriba a abajo, los ojos se mantengan fijos enfocando un objeto que se tiene enfrente. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, si usted gira su cabeza hacia el lado derecho, eso va a ser centrado por el oído interno, que es el órgano sensorial del sistema vestibular, y esta información va a ser llevada hacia el núcleo vestibular del lado derecho. Entonces, de la misma forma que el campo ocular frontal derecho mueve los ojos hacia la izquierda, la activación del núcleo vestibular derecho mueve los ojos hacia el lado izquierdo. ¿Cómo logra esto? Bueno, se logra básicamente por medio del fascículo longitudinal medial. ¿Okay? Este núcleo manda eferencias hacia el núcleo del sexto par craneal y asciende ipsilateralmente hacia el núcleo del tercer par craneal para activar ambos ojos y desviar la mirada hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si usted mueve su cabeza hacia el lado derecho, sus ojos mantengan enfocado un objeto que queda al frente. Y aquí queda ejemplificado de manera más clara cómo se ve cuando es normal. Entonces vean que si la cabeza gira, los ojos se contraen de manera que la mirada queda fijada hacia siempre. También funciona cuando se mueve con su cabeza hacia arriba o hacia abajo. Siempre con el objetivo de que el objeto que se está viendo hacia el frente quede enfocado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, la importancia de todo esto básicamente es que las diferentes partes de toda esta vía, vean el núcleo del tercer craneal, vean la formación reticular peripontina, el núcleo del sexto, todas estas son estructuras que están ubicadas en el tegmento superior e inferior del puente, en el tegmento paramediano del mesencéfalo, ¿ok? Y todo ese tegmento es atravesado por el fascículo longitudinal medial. Entonces, todas estas son zonas centrales del tallo encefálico y se superponen con el sistema activador ascendente. Por lo tanto, sería extremadamente improbable que esta vía del movimiento ocular esté íntegra si hay una afección isquémico-estructural focal del tallo encefálico. Entonces, ¿cómo es que se examina que esa vía esté íntegra? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo más básico es que usted le suba los párpados al paciente y que haga la posición de los ojos, ¿verdad? Lo normal es que los hombres estén alineados en la línea media, ¿verdad? Ya vimos que pueden haber lesiones conjugadas de ambos ojos a cada lado, dependiendo del tipo de lesiones, pero son lesiones corticales, ¿verdad? Que afectan el campo frontal derecho, no afecciones de tallo, excepto si la desviación conjugada es hacia abajo, ¿ok? Esto es un hallazgo que se puede ver en lo que se conoce como el síndrome de Parinot. ¿Okay? Donde hay una masa que comprime posteriormente el mesencéfalo. De hecho, por cierto, el síndrome Parinot puede comprimir, como comprime posteriormente el mesencéfalo, puede involucrar a los núcleos de Wenger-Westphal y quedar un poquito de miosis, pero no completa, como en la lesión del puente, porque aún queda el sistema inhibidor ascendente de que viene del puente. También es posible ver desviación no conjugada de un solo ojo, ¿verdad? Esto puede pasar si hay un solo núcleo ocular afectado o el nervio que sale del mismo. Lo que pasa es que esto usualmente se lucida en los pacientes despiertos cuando usted les pide que siga su ojo. Usted no puede hacer eso en un paciente comatoso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace el reflejo oculocefálico. Ok, entonces, lo normal es que suceda esto, ¿verdad? Los ojos se quedan fijos en la línea media mientras la cabeza gira, nuevamente. El sentido detrás de esto es tener un reflejo que mantenga un objeto enfocado a pesar de que la cabeza se mueva. Entonces, lo normal es esto, ¿verdad? Usted mueve la cabeza hacia un lado y los ojos no se mueven, los ojos se quedan quietos y viendo hacia el frente. Bueno, hacia el nuevo frente, ¿verdad? No hacia el frente, que no quiere que vean. Y en vida real se ve como así, ¿verdad? A medida que usted le mueve la cabeza a la señora de lado a lado, los ojos no se van hacia la línea media, sino que se mantienen fijos. Eso, así es como uno sabe que hay afección del tallo. Y efectivamente tenía afección del tallo porque vean cómo estaba la tomografía. Ahí se...
esta era la TAC de la paciente. Tiene una región submarina Fisher 4 con extensión interventricular. Y no sé si se nota bien en esta tomografía, pero el tallo está negro. Si no hay tallo, no hay vías de movimiento conjugado desde los ojos. Y de hecho, prontamente no hay vida. Esto es muerte. ¿Okay? El asunto es que el reflejo oculocefálico es una estimulación subóptima del sistema. La forma ideal de hacerlo es induciendo el reflejo vestibulocular. Y ahora bien, esto puede ser a little bit too much, ¿verdad? O sea, sinceramente yo solo he tratado de elucidar el vestíbulo ocular una vez. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto solo para que el concepto de todas estas vías y sus conexiones quede un poco más claro. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Aquí lo que vamos a hacer es meterle agua fría, enfriada con hielo, eso es más que suficiente, al conducto auditivo externo de la persona. Entonces, olvidémonos de esta imagen porque eso solo nos va a confundir más. Solo vamos a tratar con este. Entonces, ¿cuánto está escrito que se le meta? Más o menos 50 cc, ¿okay? A una taza de 10 cc por hora, ¿ok? Por supuesto que para hacer esto el conducto tiene que estar permeable y el tímpano puede estar íntegro, obvio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el efecto de ponerle agua fría al tímpano? Bueno, lo que va a hacer es disminuir la actividad timpánica y por lo tanto la estimulación al oído interno del lado izquierdo. Bueno, del lado derecho, perdón, aquí que no estoy metiendo, ¿ok? Esto hace que el balance entre los dos oídos internos se pierda y el cuerpo, bueno, y el cerebro cree que el oído interno del lado izquierdo está estimulándose. Es decir, es el equivalente a la que la cabeza se mueva hacia el lado izquierdo. Ajá. Y como la activación de los núcleos vesiculares izquierdos induce el movimiento ocular hacia el lado derecho, en la estimulación calórica con frío, los ojos se mueven hacia el lado de la estimulación. Si fuese caliente, es lo opuesto, ¿ok? Cuando la vía, cuando hay afección del tallo, de ahí usted mete agua fría y los ojos no se mueven. Entonces, ya habiendo discutido todas las vías que competen al control de movimiento horizontal en los ojos, entonces veamos este video a ver qué les parece. Entonces, es una paciente de como 56 años con alteración del estado de alerta. Yo, aparte de revisar si estaba focalizado o no y la intensidad de presión del estado de alerta, le abrí los ojos para ver las pupilas y a ver cómo están los movimientos oculares y ya con lo que me topé. Esta paciente tiene un hallazgo al examen físico que se conoce como roving eye movements. Estos son movimientos conjugados lentos. Y digamos, se ven en pacientes sanos cuando estamos durmiendo profundo o en pacientes con encefalopatía metabólica. El mensaje aquí es que si los ojos se mueven de manera conjugada, el tallo está bien y por lo tanto el riesgo de que tenga una patología isquémico-estructural que afecte focalmente al tallo es baja. El último tip que les quiero dar es el que se ve en esta imagen, ¿okay? Entonces, esto es una foto de una paciente que usted le está pidiendo que le siga el ojo. Entonces vean que cuando usted le pide que vea hacia el lado izquierdo, un ojo se abduce, pero no hay aducción, ¿ok? Y al otro lado, cuando se le pide que vea hacia el lado derecho, está normal. Siempre que haya abducción sin aducción, usted tiene que pensar en lesión del fascículo longitudinal medial ipsilateral. Y eso es un hallazgo muy común en pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, luego de tanta hablada, como siempre, es importante que uno aterrice el conocimiento en ciencia básica. Entonces, si un paciente está lo suficientemente grave, con alteración tensora, para que usted lo maneje en una sala de reanimación, ¿qué es lo que usted ocupa hacer? ¿Cuál es el esquema mental a la hora de abordar a estos pacientes? Bueno, como ya vimos, lo primero es determinar ese compromiso o no del estado de alerta y luego la severidad del mismo, porque eso cambia manejo. Y como acabamos de mencionar también, la tercera prioridad en el manejo de los pacientes es determinar por medio de un examen físico rápido y dirigido la posibilidad de que el paciente tenga una etiología isquémico-estructural con afectación focal del tallo. ¿Okay? Entonces, si el examen físico revela alta probabilidad de causa isquémico-estructural, el paciente ocupa una tomografía STAT, sin lugar a dudas. ¿Okay?
De nueva perspectiva, anteriormente la vía aérea es importante reconsiderar la necesidad de manejo avanzado de la misma, ¿ok? Esto para disminuir el riesgo de hipoxia, de hipercapnia y broncoaspiración en el traslado y durante la tomografía, ¿ok? Ok, ¿que existe alguna otra intervención algo que podemos hacer desde la reanimación? Bueno, sí. Entonces, existe la posibilidad que estos pacientes con patología estructural tengan hipertensión intracranial, ¿verdad? Si hay datos clínicos que sugieran esto, uno puede considerar dar un bolo de testosterona hipertónica al 3%. Eso es muy fácil, ¿verdad? Usted agarra un frasco de testosterona al 23.4% y lo mete en 100 cc de solución fisiológica. Se puede pasar por una vía periférica, no pasa nada. Eso es particularmente importante en trauma. Y bueno, lo que me lleva a hablar es un poco del uso de antifibrinolíticos en trauma de cráneo. Entonces, al menos una interpretación del estudio CRASH 3 es que el uso de ácido tranexámico de manera temprana siendo menos de 3 horas, en pacientes con trauma de cráneo moderado, disminuye la mortalidad. ¿Ok? Hay gente que dice que esta disminución de mortalidad no es real cuando usted analiza la mortalidad inducida o asociada al sangrado, ¿ok? Que al final y al cabo disminuir la expansión del sangrado y por lo tanto, digamos, el riesgo de inanición y muerte es lo que queremos hacer cuando usted da este medicamento. ¿Ok? Y hay otra gente que dice que realmente si usted, que realmente la diferencia sí es significativa si usted quita a los pacientes que tenían pupilas reactivas, es decir, los pacientes que ya estaban muertos. Los invito a leer ustedes el estudio y sacar sus propias conclusiones. El asunto es que, por ejemplo, si usted está en un hospital central y usted tiene TAC y tiene ROTEM, probablemente no sea necesario que usted haga eso. Pero si usted está en Secures y usted recibe un paciente con un trauma de cráneo, digamos, algo como de 9 ahí pegado, y usted tiene que intubarlo para mandarlo al calderón guardia, yo sí le daría ácido tranexámico de tenerlo, porque no hay. ¿Por qué se lo haría? Bueno, porque si hay algo que los estudios Crash no, nos han enseñado es que el uso del ácido tranexámico es por lo menos seguro y que ciertamente puede existir un beneficio, ¿ok? No hay ácido tranexámico en la caja, pero sí hay, digamos, ácido aminocaproico. Y ustedes se van a dar cuenta cuando roten por intensivos que hay neurointensivistas que usan ácido aminocaproico, que se da un bolo de 4 a 6 gramos y luego se deja una infusión, independientemente de cómo se roten en cualquier tipo de sangramiento craneal. Entonces, bueno, there's that. Eh, Se los dejo ahí guindando porque eso es. Yo odio decir esta frase, pero esto es todo un tema. Bueno, listo. Usted determinó que el paciente tiene alto riesgo de apatía estructural, entonces se lo lleva a TAC. Esta nota que usted se mete donde los técnicos para verle una vez. Entonces, ¿qué espera ver? Bueno, hay una mirada de opciones que usted puede ver en TAC que pueden explicar depresión del estado de alerta. Pero lo cierto del caso es que, digamos, si es una lesión supratentorial, las lesiones supratentoriales básicamente inducen alteración del estado de alerta por dos razones. La principal es porque básicamente inducen algún grado de herniación con compresión del sistema activador ascendente, o digamos, es un sangrado que tal vez no está herniando, pero que se extiende a los ventrículos y queda una hidrocefalia obstructiva. O tal vez un poco de las dos. Y si es una lesión infratentorial, tiene que tener compromiso directo del sistema activador ascendente o del tálamo, ¿verdad? Entonces, veamos ejemplos. Bueno, usted puede ver algo como esto, ¿verdad? Yo no soy radiólogo ni neurocirujano, pero es evidente que un paciente con un evento hemorrágico del tálamo con lesión ventricular puede hacer alteración del estado de alerta y probablemente va a tener algún signo de tallo o alguna focalización neurológica, ¿ok? De hecho, lo que el paciente presentó con grados de 6 y es evidente por qué. Eh, Nuevamente, es un paciente, bueno, no me acuerdo si era hombre o mujer, que tenía un tumor en la cabeza que sangró. Tiene efecto de masa, extensión ventricular y si usted se fija bien abajo, el tallo ya se ve un poco negro. Entonces, de nuevo, evidente, alteración del estado de alerta de causa estructural. Y aquí nada más para finalizar otro ejemplo. Entonces, lo más importante, digamos, no son las tomografías en sí, sino que ustedes entiendan cuál es el mecanismo para saber que tienen que ir a buscar de manera general, ¿verdad? Nadie les va a pedir que lo describan como lo hace un MAE Radius o un MAE Neuro. Pero ¿qué pasa si la tomografía del paciente está normal? Bueno, aquí todo depende
del examen físico. Si el examen físico es claro de que hay afección del tallo, usted está obligado a realizar un angiotac para descartar que el paciente no tenga un síndrome top de la basilar. La utilidad aquí reside en el hecho de que la arteria basilar es un vaso para estándar del cerebro relativamente grande, entonces se pinta bien con el contraste y así usted puede identificar émbolos o trombos en su interior. Okay. Si la alteración del estado de alerta fue súbita y el TAC está normal, uno esperaría entonces que sea una causa eléctrica, ¿verdad? Porque lo súbito suele ser vascular, eléctrico o traumático. Ahora bien, dicho lo del síndrome TOP de la basilar, es importante destacar que hay causas raras que pueden dar signos de ataque, pero no ser súbitas. Pero sí agudas, digamos, o por lo menos subagudas, ¿verdad? Como las encefalitis específicamente del tallo o la bromencefalitis por listeria, ¿verdad? Bueno, este era el slide en que iba a decir todo lo que ya dije antes, entonces continuamos adelante. Ok, el otro escenario que sucede es cuando el examen físico inicial no revela afección del tallo, es decir, cuando el riesgo de patología estructural es bajo. Entonces, aquí la prioridad de abordaje son las mismas, ¿verdad? Usted lo primero que tiene que hacer es determinar la severidad del compromiso del estado de alerta y luego determinar si el paciente necesita o no manejo avanzado de la vía aérea. Si hay que decir que si el compromiso del estado de alerta es muy, muy severo, digamos, un Glasgow de 3 franco, pues es sabio siempre hacer una tomografía independientemente de si tiene o no signos de tallo o focalizaciones, ¿ok? Es demasiado como para jugársela. Eso sí, todo depende del contexto clínico y la disponibilidad de TAC. Uno podría dudarlo si el contexto clínico orienta de manera muy, muy evidente a una etiología. Por ejemplo, un intoxicado por algún sedante hipnótico. ¿Okay? Habiendo hecho eso, lo que sigue es descartar la presencia de causas rápidas. Lo que sigue es descartar la presencia de causas rápidamente reversibles. Nosotros los inmunólogos estamos obsesionados con las causas rápidamente reversibles de todo, ¿verdad? Por ejemplo, el shock siempre es prudente que usted descarte el shock obstructivo como causa del shock porque se cura desobstruyendo al paciente. En el caso de alteración del estado de alerta, es inaceptable que usted se le vaya a un paciente con hipoglicemia, ¿verdad? Usted no se ponga a hacer ciencia si no ha descartado esto. Lo otro que el paciente puede tener es intoxicación por opioides, ¿verdad? Los opioides dan un toxímetro sedante hipnótico que se caracteriza porque tiene miosis bilateral. Incluso son pupilas, son pinpoint pupils, ¿verdad? Como que si fuera puente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esto? Bueno, son pinpoint pupils precisamente porque los opioides bloquean al sistema inhibidor ascendente que va desde el puente hasta el núcleo de Enger-Westphal, ¿verdad? Quitan este sistema. Si inhiben al inhibidor, dejan al estímulo miótico sin oposición y entonces usted va a ver las pupilas como que si fuera puente, pinpoint. Okay, se utiliza que este efecto se media por receptores delta, no tanto los mu, que son los que deprimen el SRT y bajan la frecuencia respiratoria. Bueno, si usted ya descartó las causas rápidamente reversibles, hay que empezar a estudiar al paciente por causas funcionales de depresión del estado de alerta, lo cual nos lleva a este grupo. Entonces, como les he dicho antes, las causas funcionales son un grupo heterogéneo de etiologías que se caracterizan porque, número uno, no se ven en un TAC y número dos, tienen que ver más con el funcionamiento de las neuronas, ¿verdad? Entonces, teniendo esto claro, una forma de abordar o de recordar estas causas es contestando la pregunta: ¿qué necesita una neurona para funcionar con normalidad? Bueno, para empezar a entender las etiologías funcionales de la alteración del estado de alerta, en general de la alteración de la conciencia, vamos a olvidarnos por un momento que el neocórtex está hecho de, bueno, no solo el neocórtex, que el encéfalo está hecho de como 80 millones de neuronas y vamos a conceptualizarlo como solo 3 células. Una que representa el neocórtex, otra que representa al tálamo y otra que representa al tallo. ¿Ok? Realmente el estado de alerta se puede conceptualizar como la tasa de actividad de la corteza, que en este caso está representada por una célula. Entonces, ¿qué ocupa una célula para crear descargas eléctricas? Bueno, ciertamente lo primero que necesita es energía, y en las células la energía viene obviamente en forma de ATP, ¿ok? Para que la célula pueda sintetizar ATP necesita básicamente 3 cosas. Necesita flujo, que viene siendo dado por la presión de la función cerebral, necesita oxígeno y necesita glucosa. Entonces,
Las causas de disminución de la presión de función cerebral ya las vimos. Todo lo que crea eso, que básicamente es hipertensión intracranial o digamos un shock muy profundo, puede dar alteración del estado de alerta. Claramente hipoxia e hipoglucemia también. Esto es verdad porque comprometen la disponibilidad de ATP. Recuerden que el cerebro es un chineado metabólico que realmente consume una cantidad desproporcionadamente alta de oxígeno y azúcar para su peso. Entonces, cualquier disminución en el aporte puede ser crítico. Ahora bien, la tasa de despolarización, o sea, la tasa de actividad neuronal se regula por medio de neurotransmisores activadores e inhibidores. Por mucho, el neurotransmisor activador más común de todos es el glutamato, ¿verdad? Que tiene diferentes receptores, pero uno muy importante y muy widespread en el cerebro es el NMDA, ¿verdad? Es un tipo de receptor ionotrópico. ¿Qué significa que es un receptor ionotrópico? Bueno, que el mismo canal, que el mismo receptor es un canal iónico que cuando se le pega el glutamato se abre y deja pasar una corriente, en este caso de sodio y de calcio, ¿verdad? Entonces, la ketamina es un antagonista de los receptores MNA, ¿verdad? Específicamente en las funciones tálamo-corticales. Recordemos que como la función del tálamo es ser el filtro social para la corteza, si se bloquean esas fibras, usted básicamente disocia al individuo de su ambiente. Y es por eso que se dice que la ketamina es un anestésico disociativo, ¿ok? Lo otro que puede bloquear los canales de NMA es el magnesio. La hipermagnesemia puede deprimir el estado de alerta. ¿Por qué? Porque como tiene una carga más 2, al igual que el calcio, tiene la capacidad de situarse justo en el centro de del canal iónico del receptor NMDA y no dejar que nada pase. ¿Okay? De hecho, el magnesio es muy famoso por ser un buen bloqueador de canales de calcio en general. Es por eso que broncodilata. Bueno, ya que estamos hablando de cosas que aumentan la descarga eléctrica de las neuronas, pues si un grupo neuronal de la corteza o donde sea empieza a tener descargas eléctricas exageradas y rítmicas, por definición está generando una crisis convulsiva. Y si esa crisis convulsiva se extiende a centros infratentoriales que regulan el estado de alerta, puede deprimirlo, ¿verdad? Usualmente el diagnóstico es muy obvio porque el paciente se presenta con movimientos tónico-clónicos generalizados, pero hay estados convulsivos no epilépticos donde la manifestación externa no es tan clara. Es importante siempre considerar este diagnóstico en pacientes con alteración franca del estado de alerta sin causa aparente. Más de esto luego. Y lo otro que hay que decir es que obviamente el estado posictal también es una causa de alteración del sensorio, ¿verdad? Que usualmente no pasa nada que el paciente esté un poquillo dormido luego de convulsionar, excepto que se extienda por demasiado tiempo. Bueno, volviendo al tema de la modulación de las cargas neuronales, por supuesto que el neurotransmisor inhibidor más común de todos es el GABA, ¿verdad? Los receptores GABA también son receptores ionotrópicos que cuando se abren dejan pues, una corriente de aniones, en este caso más que todo cloruro. Entonces, ¿cuáles son los agonistas GABA que pueden dar alteración del estado de alerta? Benzodiazepinas, obviamente, barbitúricos, todos los alcoholes, incluyendo metanol, etanol, etcétera, y también propofol, ¿verdad? Propofol. Otro neurotransmisor inhibidor muy común son los opioides, ¿verdad? Que básicamente, como les había mencionado, deprimen el estado de alerta por medio de la estimulación de receptores MIO, que realmente son metabotrópicos, mediante sus acciones por la proteína G. Bueno, para ir acabando esa lista no exhaustiva de etiologías de teorías funcionales de depresión del estado de alerta, nada más cabe decir que las neuronas ocupan que su microarquitectura esté normal para poder funcionar bien. Es por eso que todos los insultos osmóticos que deshidratan o que dematizan a la célula pueden alterar su funcionamiento y por lo tanto el estado de alerta, como que, bueno, como hiponatremia o hipernatremia, hiperglicemia, e incluso digamos encefalopatía hepática. Aquí acaba de decir, ¿verdad?, que no solo los tóxicos exógenos pueden alterar esa diabetes, sino también cuando se pierde sus filtros, ¿verdad?, de tóxicos endógenos como el riñón y el hígado.
Entonces, todo lo que acabamos de hablar y esta lista que ven aquí, no, mi objetivo no es darles una lista exhaustiva de todas las causas de alteración funcionales, sino darles más bien un marco conceptual, una forma de entender estas causas para la hora que les estudien sea más fácil acordarse, ¿ok? Bueno, ahora básicamente con respecto a las etiologías funcionales de atención de estado de alerta, quiero decirle varias cosas. Primero, todas las causas funcionales de alteración del estado de alerta pueden también dar alteración del contenido de la conciencia, porque como vieron, son patologías que afectan al encéfalo de manera más global y vimos que la generación del contenido de conciencia en el esfuerzo encefálico global. Dos, la forma de darse cuenta cuál etiología funcional es básicamente haciendo medicina. Si luego de un trabajo de diagnóstico usual usted no sabe qué tiene el paciente, probablemente es hora de empezar a emplear estudios. ¿Cómo cuáles? Bueno, obviamente con una tomografía, ¿verdad? Aparte de la población de pacientes cuales usted intentó elucidar la causa y no tiene una, hay otros tres grupos de pacientes que ustedes tienen que pensar en hacer un TAC aunque no estén focalizados. ¿Cuáles? Bueno, los pacientes con historia de trauma craneoencefálico, santo Dios, de trauma craneoencefálico, los pacientes con antecedentes de lesión espacio ocupante o hidrocefalia obstructiva y los pacientes inmunosupresos. ¿Por qué? Porque todos esos pacientes tienen de base mucho más riesgo de tener patología estructural que explique su alteración del estado de alerta. Dicho eso, hay que decir que el rendimiento diagnóstico de la tomografía en ausencia de focalizaciones es muy bajo, especialmente en adultos mayores que tienen mucho riesgo de causas funcionales. Ok. 3. El rol de la punción lumbar en el contexto de causas funcionales del estado de alerta es básicamente para descartar meningitis y encefalitis, que realmente no son causas usuales de depresión franca del estado de alerta, a menos que la meningitis sea hipertensión intracraneal o que la encefalitis afecta el tallo, ¿verdad? Que hay ciertos tipos de encefalitis autoinmunes que suelen hacer esto. De hecho, obviamente la PL es parte del abordaje usual en general para las encefalitis autoinmunes. Si usted tiene que pedirle bandas oligoclonales y en sangre unos anticuerpos ahí, pero ya para este punto que nos está escuchando esto ya Neuro está involucrado y nos va a echar una mano. La cuestión es que eso les queda en el chip, ¿verdad? 4. Si luego de hacer todo esto usted sigue sin tener una causa clara de alteración del estado de alerta, es prudente que usted haga un electroencefalograma a rescatar estatus convulsivo no epiléptico, ¿verdad? Y aquí también aprovecho para decirles que en general, a excepción de intoxicaciones, estatus convulsivo no epiléptico y tal vez hipoglicemia, las causas funcionales no suelen dar una alteración demasiado severa del estado de alerta. Es decir, si usted tiene un paciente con Glasgow 3, no asuma que tiene encefalopatía séptica, sino que descarte otras etiologías. Bueno, con eso acabamos básicamente todo lo que es las causas y la verdad inicial de los pacientes con trastornos del estado de alerta. Nos queda ver la otra parte de la conciencia, que es el contenido de la misma, ¿verdad? No se desesperen, yo sé que ya llevamos 95 minutos haciendo esto, pero esta parte es mucho más rápida y sencilla, ¿ok? Entonces, una manera que tenemos de conceptualizar los trastornos de continuo de conciencia para entenderlos de una manera más fácil es entenderlos como alteraciones o trastornos de la cognición, ¿verdad? La cognición se asocia con funciones mentales superiores como juicio, como razonamiento, como toma de decisiones, ¿verdad? Y en general la cognición se refiere a todos los procesos mentales involucrados con la manipulación y procesamiento de información de una manera coherente. En esencia es el orden lógico que le damos a la miríada de representantes mentales que vienen de nuestros sentidos externos e internos. Y como vimos también, eso es un esfuerzo encefálico global, ¿verdad? Usted requiere no solo de los órganos sensoriales y de las cortezas sensitivas, sino también de circuitos entre sí, también con zonas subcorticales. Ahora bien, ¿cómo se examina la cognición? Es obviamente clínicamente imposible que usted se meta en la mente de alguien, pero lo que sí puede hacer es básicamente hablarles, ve a ver cómo está pensando, cómo externaliza su pensamiento. Y la otra manera es ver cómo se comporta. Y esto me lleva al punto de mencionarles que es un poco simplificado, pero los trastornos de continuo de conciencia también tienen un espectro de manifestación clínica que básicamente se subdivide en dos grandes grupos, ¿verdad? Para acá están los trastornos más asociados a depresión encefálica global y aquí más bien a hiperactividad encefálica, ¿ok? Por esta razón es que todas las causas de alteración del estado de alerta, tanto funcionales como algunas isquémico-culturales, pueden también dar alteraciones de control de la conciencia, pero más hacia el lado de la hipoactividad, ¿ok?
hay un montón de causas más que hay que agregar porque la gente puede estar con alteración continua de conciencia, pero más bien estar todo, digamos, agitado, pues. Bueno, en cuanto a causas toxicológicas, ya no solo estaríamos hablando de toxinas antihipnóticos, que son etiologías de alteraciones de estado de alerta, sino que metemos un grupo que yo les llamo los síndromes agitados. Eh, que básicamente son el simpaticométrico, las financias sedantes, el antimuscarino y el serotoninérgico. De estos, el simpaticométrico es el que es el arquetipo de todos, ¿verdad? Básicamente representa todo lo opuesto a lo que es un toxíndrome sedante hipnótico. En esa parte de la charla les hacía dar una pequeña reseña de esto, pero, o sea, jamás lo voy a hacer ahora que ya llevamos 98 minutos de clase y es antipedagógico hablar tanto. Bueno, en fin. Recuerden que para diagnosticar un toxíndrome hace falta muy poco. Simplemente se ocupa cuatro cosas: signos vitales, conciencia, pupilas y piel. Entonces yo les voy a pedir que por favor se vayan a leer signos vitales, conciencia, pupilas y piel de los toxíndromes agitados que acabamos de ver, porque son parte del diferencial y probablemente algo de eso salga en examen. El otro gran grupo de diagnósticos diferenciales para las situaciones de continuidad de conciencia son los pacientes con patología psiquiátrica, ¿ok? Este tipo de pacientes se pueden presentar con franca agitación psicomotora y alteraciones del comportamiento, pero tienen una diferencia crucial con el resto de patologías isquémicos con el resto de patologías funcionales y isquémicos estructurales. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, que esos pacientes no tienen alteración de la cognición, ¿ok? Sus funciones mentales superiores están bien. Ellos cuentan historias súper complejas de sus delirios de persecución o de los esquizofrénicos de sus mundos alternos. Eso está bien, ellos procesan información bien, no hay ni atención, la memoria de trabajo no está mal, tiene capacidad de pensamiento abstracto. Lo que pasa es que las representaciones mentales que se hacen hacia el mundo externo y del mundo interno, pues tienen un desapego completo con la realidad. Su materia prima está chueca. Bueno, antes de proseguir con el abordaje, quisiera hacer dos aclaraciones que son importantes. La primera es que, dada la primacía de la cognición en la fisiopatología, los trastornos del contenido de la conciencia, los individuos con baja reserva funcional cerebral tienen más riesgo de sufrir alteración del contenido de la conciencia porque básicamente no tienen sustrato. Ante menos sustrato, cualquier injuria funcional se lo lleva de tira y entran en delirio, ¿ok? Y esos individuos suelen ser o adultos mayores o personas con demencia. Eh, en ambos escenarios, la polifarmacia con agentes psicoactivos es muy común y por lo tanto, estos suelen estar detrás de las alteraciones de contenido de la conciencia en estos pacientes. La segunda aclaración que les quiero hacer es que hay un problema importante de nomenclatura. Realmente nadie se ha puesto de acuerdo con qué significan cosas como encefalopatía, como síndrome confusional agudo o demás términos que utilizamos para caracterizar a ese tipo de pacientes. Esto para no me informar a toda la residencia porque yo nunca sabía qué ponerle al paciente. Todo el mundo pone, tiene un delirio hiperactivo, tiene un delirio hiperactivo, y el paciente no cumple criterios de delirio del DSM-5 porque el delirio sí está bien definido. A lo mejor, obviamente, mi conocimiento de esta situación de nomenclatura se intentó resolver en el 2020, cuando 10 sociedades, más que todo de neurología y de cuidados intensivos, tanto gringas como europeas, se sentaron y trataron de ponerse de acuerdo para la nomenclatura de las trastornos del sensorio. El artículo es este y propone lo siguiente. Entonces, ellos lo que proponen es básicamente decirle encefalopatía aguda a cualquier tipo de proceso fisiopatológico que afecta al cerebro en un plazo de 4 semanas o menos, que suele ser menos, suele ser 10, ¿verdad? Y cuya clínica se puede manifestar de tres formas, ¿ok? Está coma, que se define por la atención de la escala de Ford o la escala de coma de Glasgow; delirio, definido por criterios del DSM-5, importante que lo sepan; y delirio subsindrómico, que se refiere básicamente a todos aquellos pacientes que tienen alteraciones cognitivas, ya sea inatención o de cualquier otro proceso cognitivo superior, pero que no cumplen los criterios de delirio. Cuando hablamos de trastornos del contenido de la conciencia, nos referimos a este grupo de pacientes, ¿verdad? Ahora bien, a pesar de que son 10 sociedades muy importantes y bastante influyentes, realmente yo no les podría decir si esto ha tenido auge o no de manera internacional. Aquí, ciertamente no. Viva el delirio para todo el mundo. Bueno, debido al hecho que la depresión del estado de alerta comparte tantas etiologías o trastornos de contenido de la conciencia, el primer paso en la abordaje de estos pacientes es el mismo que ya dijimos para cualquier persona que presenta con encefalopatía aguda, ¿ok? Que es básicamente definir o no si hay presencia de alteración del estado de vigilia. Y luego de esto se vería de estar presente, nos olvidamos del contenido de conciencia y nos mandamos al algoritmo de manejo de alteración del estado de alerta que acabamos de ver, ¿ok?
El paso número 2 es determinar la presencia de focalizaciones. Hay patologías estructurales que se pueden manifestar como alteraciones agudas del comportamiento. Una focalización en el contexto de un inicio agudo de un trastorno de contenido de conciencia amerita la realización inmediata de una tomografía. Una vez que esas dos cosas ya se determinaron, lo tercero que hay que hacer es valorar si el paciente tiene un compromiso en su cognición. Recuerden que el compromiso cognitivo es básicamente la definición de un trastorno del contenido de la conciencia, ¿verdad? La cognición se refiere de nuevo a alteraciones de las funciones mentales superiores como atención, memoria de trabajo o pensamiento abstracto. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, el 99% de las personas valoran el contenido de la conciencia preguntándole al paciente si está orientado en tiempo, espacio y persona. Y eso no está mal, ¿verdad? Pero es insuficiente, las cosas son un poquito más complicadas que eso. De hecho, los servicios de emergencia son muy famosos no solo por inducir delirio, sino porque son muy malos detectándolo. Entonces, ¿cómo podemos ser mejores? Bueno, existen ciertas herramientas clínicas que básicamente nos fuerzan o nos estandarizan la valoración de los pacientes con atención de conciencia, pero ciertamente la valoración empieza viendo al paciente. Hay algunos en el que no hay ningún misterio de la medicina y va a estar francamente, va a tener franca gestión psicomotora, incluso a veces algo agresivos. En otros es un poquito más sutil. En los pacientes agresivos es sumamente importante que usted tome control de la situación para seguridad suya, de su personal y el paciente mismo, ¿ok? En el curso de toxicología les van a decir que la primera medida para calmar a alguien con agitación psicomotora es hablar de manera calmada y variar sus emociones, etcétera. Y eso está bien. Tal vez nos hace falta un poquito más de entrenamiento en ese sentido. Yo en lo personal no tengo ese nivel de paciencia y mucho menos tacto, por lo que recurro a cosas farmacológicas. 5 miligramos de midazolam intramuscular y otros 5 miligramos de aloperiol o de doperiol del otro lado también intramuscular cambian a cualquiera. Es importante porque recuerden que la hipertermia es el factor predictor más importante de mortalidad en los pacientes que se presentan con agitación psicomotora. Y esto es porque la hipertermia los predispone a las complicaciones de golpe de calor. Y si el paciente está amarrado y está agitado y no está calmado, se va a calentar más y probablemente no le va a ir bien, ¿ok? Entonces, la valoración empieza viendo al paciente, pero continúa hablando con él, ¿verdad? Básicamente hacer anamnesis, ¿ok? En ese sentido es fundamental recordar que la inatención es el pilar fundamental en el diagnóstico del delirio y de su aspecto clínico, lo que llamamos delirio subsindrómico. Y uno fácilmente se da cuenta que alguien está inatento hablando con esa persona. Pero si usted quiere tener ayuda en cómo guiar esa anamnesis, puede usar scores clínicos como este, como el Quick Confusion Screen for Adults, que es un instrumento hecho y validado en emergencias, o el 6-Item Screen, que también fue hecho y validado en emergencias, ¿ok? Ambos scores valoran la orientación en tiempo, la atención y la memoria de trabajo de los pacientes. Usted suma puntos y básicamente si no le da normal, tiene un screening positivo. ¿Okay? También está el famoso CAMO, el Confusion Assessment Method, que es una herramienta que se diseñó para uso, pero también ha sido valorada, validada en emergencias. Básicamente son 4 puntos y el paciente siempre tiene que tener los 2 primeros. Y o el tercero o el cuarto, ¿ok? El delirio, el CAM es una herramienta para el diagnóstico de delirio, ¿verdad? El delirio siempre es agudo en su inicio y siempre tiene un curso fluctuante. Y siempre, como dije, el sine qua non del delirio es inatención, ¿ok? Entonces, si usted ya tiene que el paciente efectivamente tiene alteración en su cognición, ¿verdad? Tiene alteración aguda en su cognición, tiene por definición un trastorno del contenido de la conciencia, estamos en esta parte del algoritmo que sale en Aptitude. Es un algoritmo sencillo pero muy puntual. Es el tipo de algoritmo que nos sirve en emergencias, ¿verdad? Nosotros no queremos usar eso, que hay un montón de pasos. Eso no es práctico. Pero bueno, una vez que usted determinó que el paciente efectivamente tiene trastorno del contenido de la conciencia, lo que sigue básicamente es ver cuál es la causa, ¿verdad? Y la forma en que usted hace eso es básicamente haciendo medicina, ¿verdad? Toma la historia clínica, el examen físico y los hallazgos en los exámenes para ver qué tiene el paciente y actúa acorde. La vasta mayoría de veces los trastornos de contenido de conciencia, especialmente en los adultos mayores, son secundarios a una infección no localizada en el sistema nervioso central. Simplemente un adito o cualquier mierda. Ahora bien, usualmente hay inflamación sistémica asociada, pero no necesariamente, porque si el sustrato encefálico está comprometido, lo mínimo de citoquinas que empiezan a circular ya el cerebro empieza a disfuncionar. Es algo muy análogo a lo que pasa en los pacientes con ICC, que le dan una infección ya y toda X y se descompensan ventilatoriamente. Okay. Si el paciente no tiene un trastorno en su cognición,
probablemente tiene un diagnóstico psiquiátrico y ahí lo que ocupa es un psiquiatra y no un emergenciólogo, ¿ok? Y con eso, finalmente podemos decir que finalizamos la clase de fisiopatología y el abordaje inicial de los sesiones de la conciencia. Ahí nos vemos.